Hola, mi nombre es Lizeth Velasco Cayetano, soy de Nutrición Clínica Grupo AN2. Le voy a presentar el siguiente artículo. El siguiente artículo se llama Respuesta de señalización oxidativa a la exposición a cadmio. En esta revisión de artículo se habla sobre el estrés oxidativo y la biología de los sistemas redox. Bueno, la biología de los sistemas redox es un área muy importante porque investiga los mecanismos clave de transducción de señales. Estos son sensibles a redox. Existen, por ejemplo, las proteínas, quinasas dentro de las células, y estas proteínas son activadas por mitógenos, como conocemos la vía de MAPK. La vía también de la fosfatidilinositol, 3-quinasa, la proteína quinasa y el homólogo celular de oncogen del sarcoma de Rous. Estas son involucradas en la transducción de señales inducida por metales. El estrés oxidativo, de cierta manera, es algo malo porque despierta una variedad de respuestas fisiológicas, también patológicas, y también pueden ser adaptativas. Estas pueden ser adaptativas en las células. ¿Cómo son adaptativas? Mencionaba que pueden ser daño celular o también moléculas de señalización específicas. Ahora voy a hablarles sobre por ejemplo, mencioné que las células se adaptan al estrés oxidativo. También hablaba sobre las especies de azufre activo redox. Bueno, el estrés oxidativo se desencadena en dos eventos. Estos eventos, por ejemplo, son... disculpa. Estos eventos pueden ser como uno, la oxidación de proteínas. Dos, formación de una amplia gama de especies reactivas de azufre. Ahora, en la oxidación de las proteínas, estas son cisteína, están asociadas con la regulación de su función, y en la segunda gama puede ser, perdón, en el segundo evento son, por ejemplo, especies de reactivas de azufre. Estas son distintas, se propagan, así como también anulan y modifican el estímulo oxidativo. Esto es en forma de cascadas de redox, prooxidantes y también antioxidantes. A lo largo de esta revisión del artículo voy a hablar del cadmio y sus rutas de exposición. Como sabemos, el cadmio, por ejemplo, el cadmio y rutas de exposición. Y bueno, como sabemos, la exposición de especies activas de oxígeno, por sus siglas ROS, ya hablamos acerca en los anteriores artículos, lo leí y todo eso. Bueno, estos bueno, de todas maneras son un estado de oxidación y están asociados con la producción. Bueno, de esta manera generan varios radicales libres, y estos están
involucran el radical superóxido, el radical hidróxido y el óxido nítrico. Y también vamos a hablar que el cadmio ha inducido, por ejemplo, a intoxicidad, así como también puede ser carcinogénesis crónicas derivados del cadmio. ¿Por qué sucede? Bueno, el cadmio interfiere con los grupos sulfidilo, además de que también afectan proteínas y también afectan el estado redox de la célula, los niveles celulares de especies activas de redox. Ahora, en esta revisión vamos a hablar sobre las vías de señalización y mecanismos de activación de los factores de transcripción. Esto es por el estrés oxidativo inducido por cadmio, ese es el tema principal. Y bueno, en las siguientes diapositivas voy a explicar cómo es que sucede estas vías de señalización, qué es lo que induce que se produzca la activación de factores de transcripción por el estrés oxidativo. ¿Y cómo es que está relacionado el cadmio? Producción de especies reactivas de oxígeno y entorno redox. Como sabemos, bueno, en este esquema puse palabras claves para poder ayudar y también explicar cada uno, bueno, lo que trata este subtema. Ahora, las fuentes de ROS, por sus siglas, ¿en dónde se encuentran? Como sabemos, estas pueden ser celulares, también pueden ser extracelulares. No, perdón, son intracelulares y también pueden ser extracelulares. ¿En dónde se encuentran? Estas se encuentran, por ejemplo, en organismos vivos. Son producidas por cadenas de transporte de electrones mitocondrial. También puede ser membrana plasmática, nuclear, sistema fotosintético y también puede ser en el retículo endoplásmico. Ahora, son diferentes y también son de vida media corta. Su reacción es que, bueno, existen vías de señalización y estas están relacionadas con un papel fisiológico, pero también están relacionados con las enfermedades. Las más comunes son, por ejemplo, aquí los puse en el segundo punto de este esquema, son, por ejemplo, el radical hidroxilo, también puede ser el hidroperóxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso y otro no recuerdo si ya mencioné el hidroperradical óxido. Bueno, estos son los más comunes que se conocen. Existen también especies reactivas de oxígeno endógenas. Estas especies reactivas generadas endógenamente están muy relacionadas, bueno, están muy relacionados con como respuestas de segundos mensajeros. Están localizadas, concentradas y son transitorias. Y están relacionados con la activación del sistema de control redox mediada por NRF2. ¿Cómo se genera un estado redox de una célula? Mencionaba que se generaba por la concentración de especies reactivas de oxígeno y también otros medios reactivos, así como también la disponibilidad de equivalentes reductores y también por la proporción de formas reducidas a oxidasas de pareja redox. Es importante que mencione que existen antioxidantes y también otros sistemas sistemáticos. Estos actúan como defensa de primera línea
bueno, a las células. Como sabemos, las respuestas reactivas de oxígeno se encuentran en los seres vivos, en organismos vivos. Pueden ser celulares y también pueden ser extracelulares. Y bueno, aquí puse el tripeptidoglutatión. Este es un antioxidante, bueno, que ayuda actúa como defensa para que la célula no sea dañada. También vamos a hablar, bueno, el cadmio, como sabemos, provoca efectos adversos en los órganos a través de la inducción del estrés. El cadmio, como sabemos, es un metal pesado, es muy tóxico y lo encontramos, por ejemplo, en el medio ambiente. Y existe, por ejemplo, bueno, nosotros como seres humanos, como mencioné, nos podemos exponer o una ruta de exposiciones son el tracto digestivo y también el respiratorio. Voy a mencionar por qué. El cadmio se encuentra en el ambiente. También puede ser por el comer a varios alimentos, bueno, se encuentran en los alimentos, en el agua, pero se debe estar contaminada, también puede estar en el humo, y como sabemos, algunas personas pues, no fuman, pero respiran ese humo, y como son, mencionaba que, bueno, recuerdo que nos habían comentado que una persona sana tiene más como que se expone más a inhalar el humo del tabaco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sus pulmones, pues de cierta manera son sanos, entonces, mientras más inhala, entonces más, es que no sé cómo explicarlo bien, pero una persona sana es más propenso a inhalar, por ejemplo, el humo del tabaco. También está en el polvo y el agua contaminada. Ahora, desafortunadamente, el cadmio provoca daños en los órganos. Esto es por la inducción del estrés oxidativo. Existe un factor de transcripción RF, es NRF2. Este es un proceso sensor redox activado. Esto es en respuesta al estrés oxidativo. Ahora, como mencioné, el tripeptidoglutatión, este es un antioxidante. ¿Por qué? Porque actúa como tapón redox del tiol disulfuro de la célula y sirve como defensa contra el daño oxidativo. Por ejemplo, mencionaba que había una síntesis del novo, esta de GCH. Esta es una enzima que limita la velocidad del glutamato cisteína ligasa y también de un heterodímero. Este está compuesto por una subunidad catalítica y es pesada y una subunidad modificadora ligera. Eh, este para, está relacionado con la progresión del ciclo celular. Y bueno, se regula a través de dos vías de señalización sensibles a redox. Estas son compuestas por el sistema NRF2 y también el método de respuesta de electrófilo, perdón. Y bueno, para hacer un resumen breve, puse la capacidad de glutatión para regenerar las antioxidantes más importantes. Está ligada al estado de la redox de la pareja GCG y 2GSH. Estas están involucradas en la reducción de residuos de cisteína oxidasa y bueno, son como línea de defensa para los organismos. Ahora,
Señalización redox. Bueno, como sabemos, las células responden a los estímulos extracelulares y esto activa cascadas de señalización muy específicas. En este tema se habla de dos principales vías de señalización, por ejemplo, la fosforilación de proteínas, también cambios en el estado del activo de las proteínas. Esto es debido a cambios en el entorno redox de una célula. Bueno, la señalización redox tenemos, por ejemplo, ya mencioné algunas. Esta fosforilación, de proteínas es mediada por grupos de proteínas quinasas y fosfatasas. Estas tienen como función en la traducción de señales y por lo tanto también en el crecimiento celular, la oncogénesis. Esta vía involucra muchas cascadas de proteína en el citoplasma, que estas forman estímulos con el núcleo y pues da resultado una transcripción y como sabemos y conocemos la síntesis de proteínas. Ahora, se desarrolló un modelo circuito, esto es para la señalización y control redox, está dividido en tres, por ejemplo, como sabemos, el glutatión, por sus siglas GSH, disulfuro de glutatión, otras reducen la tirodoxina, oxidan la tioderedoxina y cisteína. No tienen un equilibrio redox y funcionan como nodos de control. Este es para procesos sensibles redox y que no son iguales. Bueno, como mencioné, en este proceso se encuentran regulación de redox proteínas, por ejemplo, el tipo interruptor de encendido apagado. Vamos a hablar también de los sulfuridos de proteínas. Estas pueden modificarse mediante etiolación y ahorita vamos a explicar qué se refiere a etiolación y cómo es su proceso. Ahora, estas sirven como de protección, adaptación de una célula. En tanto se refiere a la glutationilación, su forma es de etiolación. Como mencioné, ayuda a regular la estructura y también la función de una gama diversa de proteínas y sirve para prevenir la oxidación secuencial de grupos a sulfénico. Incorpora de un tiol. Este tiol es de baja masa molecular y bueno, es una incorporación. ¿A qué se incorpora? A una proteína. Esto es mediante un puente de disulfuro mixto. ¿Cómo sucede? Tenemos el puente, como mencioné, es entre un puente. Existe una cisteína y el tiol. La cisteína se puede modificar. Esto sucede con la N-nitrosolación. Em, eh, por ejemplo, la N-nitrosilación es un proceso enzimático. Es la oxidación nítrico. Perdón, el óxido nítrico modula el proteoma de cisteína. Como sabemos, la nitrosilación está regulada por el sistema del GSH que mencionamos anteriormente. Y, por ejemplo, como mencioné, es como un tipo puente. Y los residuos de cisteína están proporcionando un sitio neutrófilo para una serie de modificaciones posttraduccionales. Su principal función es la regulación redox. Esta está involucrada en la modulación de la estructura y también en la actividad de las proteínas. Y como sabemos, en casi todos los puntos se está relacionado el estrés oxidativo. ¿Qué hace el estrés oxidativo? Como sabemos, causa un daño. El estrés puede ser inflamatorio y están relacionados procesos. Por ejemplo, em,
Están, por ejemplo, la regulación redox de los residuos de cisteína, también los reactivos a la redox de las proteínas por especies reactivas de oxígeno. Vías MAPK. Como sabemos, el estrés oxidativo son generados por fabricar ciertas MAPK, activando así su actividad quinasa para fosforilar sustratos específicos. Existen cascadas de señalización de proteínas quinasa. Esto es activada por mitógenos y están reguladas por la fosforilación y también la desfosforilación de residuos de serina y tronina, como se ve en esta imagen. Y estos responden a la activación de receptores de tirosina, sinasas. Estas tirosinas sinasas son receptores de citocinas y también son factores de crecimiento y también son receptores heterométricos. Estos están acoplados a la proteína G. Su activación depende de su fosforilación dual en los residuos de tronina 183 y tirosina 185. Existen estímulos en el estrés oxidativo y estos son señalados para fosforilar de ciertas vías, como por ejemplo esta que estoy presentando. Esto lo que hace es activa la actividad de quinasa para así fosforilar sustratos específicos. Ahora, las S-glutatión son muy importantes ya que, por ejemplo, en la actividad quinasa de MEQ1, es un activador de arriba, por ejemplo, de la vía, de la vía SAPQ, y GNK. Existen en la familia, por ejemplo, de la MAP3K, y existe una reguladora de señal de apoptosis. Como vemos, podemos observar el producto de esta vía es la proliferación y también la solubilidad. Ahora, el estrés oxidativo, por ejemplo, el de baja intensidad, es detectado por una vía que se llama sistema de CAP. Esta vía regula los genes que codifican enzimas antioxidantes. En el caso del estrés intermedio, aumenta la actividad de las enzimas antioxidantes, pero esto es a través de la vía, por ejemplo, de la vía NF-κB y AP1. Ahora, existen otras vías, como por ejemplo la P3CK. Esta regula la transcripción y la apoptosis. ¿Cómo lo hace? Pues miren, esta cataliza la fosforilación de lípidos de inositol de la membrana y así generar segundos mensajeros distintos y estos son unidos a la membrana. Actúa con varios genes y receptores. Estos están implicados en la carcinogénesis inducida por unos metales. Existe otra vía, la vía de PKC, es la activación transcripcional de la expresión genética mediado por ARE. Por ejemplo, es una familia de serina, treonina, quinasas y dependen de fosfolípidos. Estas están involucradas en la transducción de señales a varias vías efectoras que regulan la transcripción y el control del ciclo celular. Está dividida en tres categorías convencionales. Están, son tres. Unas son convencionales, la otra son atípicas y la tercera son de dominio regulador N-terminal. Como sabemos, las especies activas de oxígeno, estas inician la liberación de calcio de las reservas intracelulares y lo que ha resultado la activación de esta vía, la vía PKC.
Efectos del cambio en la señalización de las células humanas. Hice este pequeño diagrama para así poder explicar de la mejor manera acerca del cadmio. Como sabemos, este es un proceso de señalización fisiológica y como resultado una difusión de la señalización. Este responde al menos en parte a la patología de la toxicidad por cadmio. Bueno, ahora, como sabemos, es un metal tóxico, también es un modulador transcripcional a varios tipos de células, como normales y también como patológicas. Bueno, existen la expresión de 217 genes, estos son reguladores de la apoptosis, también la respuesta al estrés, al sistema inmune, al metabolismo, al ciclo celular, a oncogenes y transportadores. Es muy importante que tomemos en cuenta y, bueno, que tengamos en cuenta esto. Ahora, existen vías que, por ejemplo, la vía MAPK, son activadas por cadmio, como en las células, megangliales. Ahora, también en neuronal y también las células SH, SY5Y. Células también de hematocitos, macrófagos y murinos. Es importante conocer el estrés prooxidativo celular. Este es prooxidativo, en la anterior era oxidativo. Este es inducido por cadmio por la interrupción de la homeostasis redox. Esta está asociada por el mal manejo de los metales de transición, por ejemplo, el activo redox, y causa oxidación de lípidos y también proteínas, así como también daño oxidativo del ADN. Por ejemplo, la oxidación y modificación de los tioles tiene un efecto significativo. Este puede ser la proliferación y función de los linfocitos e ilustra los tioles extracelulares en la señalización celular. Las exposiciones de células, por ejemplo, humanas a cadmio, hubo un estudio donde decía que inducía una acumulación masiva de especies reactivas. Y también mencionaba que las células de cáncer de mama, inducía una modulación diversificada de los patrones de transcripción de los genes y estos codifican a los isoformas de PO38. Y estas son unas cascadas de transmisión de señales que controlan varios aspectos de la fisiología celular. Por el contrario, de cierta manera, las quinasas aminoterminales son proteínas que activan en respuesta de niveles elevados de especies activas de oxígeno y su función principal es el proceso de apoptótico. Recuerdo que mencionaban en el artículo que podía ser que bajas concentraciones de cadmio en las células, especialmente células calvarias, estas, bueno, se presentaban como bajas respuestas. Entonces, lo que sucedía es que había una activación de RK y surgía una respuesta adaptativa a la apoptosis inducida por el cadmio. Ahora, la supresión de RNT2 daba como resultado una mayor sensibilidad, mientras que en la sobreexpresión del antes dicho se debía, el resultado final era una respuesta de apoptosis y esta era inducida por cadmio en células del riñón de rata. Fue un estudio realizado que mencionaba en el artículo. Y también mencionó algunos mecanismos, como por ejemplo, mencionaba que el cadmio aumentaba la actividad de múltiples quinasas. Estos eran aumentados por especies reactivas de oxígeno y estos oxidaban a grupos tioles
en las fosfatasas y regulaban las quinasas. Bueno, el cadmio, como sabemos, activa algunas vías, la mencioné anteriormente. También es un metal tóxico que causa daño. Este daño puede ser cancerígeno, ya que, por ejemplo, daña, por ejemplo, el riñón, pues inhalado a través del tracto respiratorio, también digestivo. Y bueno, había muchas, hablaba sobre la transducción de señales y también que algunas actividades biológicas modificaban la respuesta redox, señalización redox de las moléculas de señalización que conducen a alteraciones en sus funciones. El estrés oxidativo podría ser inducido por cadmio, es un factor etiológico y da como resultado una variedad de enfermedades, estas son humanas. Para terminar, cabe mencionar que la la proteómica redox representa la herramienta de elección para encontrar biomarcadores oxidativos. A lo largo de este artículo fue muy importante. Mencionaba sobre los cambios en el equilibrio intracelular del disulfuro y también son muy importantes en la señalización de redox de la célula. La señalización es muy importante, el estado de redox. Como sabemos, tiene efectos de los sistemas de señalización y, por ejemplo, las proteínas quinasas son activadas por mitógenos y estas son activadas por numerosas tensiones celulares y estos son unidos al ligando receptor. Por lo tanto, cuando mencionaba de un desequilibrio. Ahora, el cadmio puede causar una disfunción renal, una toxicidad hepática y genotoxicidad y también puede causar efectos apópticos. Pero esto también estaba relacionado con la dosis, también la vía y el tiempo de exposición. Se revisaron a lo largo de este artículo las vías de señalización, también como los mecanismos de activación, algunos factores de transcripción y también el estrés oxidativo. Había un mecanismo, este mecanismo, bueno, del cambio en las células era es muy importante, ya que, por ejemplo, había antioxidantes, esos antioxidantes podrían causar un efecto beneficioso, ya que no inducía el efecto del estrés oxidativo, como por ejemplo el antioxidante tripéptido de glutatión, era como un tampón redox, diol, de disulfuro de la célula. Actuaba como defensa contra el daño oxidativo, como lo mencioné anteriormente. Se logró, bueno, sinceramente me costó un poquito explicarlo, la señalización redox, también las vías MPK y los factores de transcripción. Estos factores algunos son sensibles a redox. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que me hayan entendido y le agradezco su atención. Una disculpa por las fallas. Espero mejorar y le agradecería muchísimo si me diera una retroalimentación de todo lo que a lo mejor hice mal y una disculpa por ello. Muchas gracias y hasta luego.